Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Este es el stream de Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando y como cada jueves a las 20 horas nos reencontramos aquí nuevamente. Lo podés ver, por supuesto, después en diferido, lo podés encontrar también los recortes en redes sociales. Estamos como @Deuda Prometida en todas las plataformas, nos tenés ahí abajo. Después en un ratito acá te vamos a poner el QR para que puedas escanearlo con el celu y ir directo a nuestro portal, deudaprometida.com. Mira, ahí lo tenés, deudaprometida.com, donde podés leer todos los días las noticias de política, de economía, con la bajada que tenemos desde el día que fundé el medio hace ya 5 años, que la deuda es con el pueblo. La deuda es con el pueblo. No es con Donald Trump, no es con Estados Unidos, no es con los Marines que van a venir a invadir Argentina y nos van a convertir en un anexo del imperio yanqui, de acuerdo a lo que negoció Javier Milei. Y tampoco es con Caputo, tampoco la deuda es con Milei, tampoco la deuda es con el 3% de Karina, la deuda es con el pueblo. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar del financiamiento de la política, porque tenemos un entrevistado. Quédate ahí del otro lado, porque al final del programa vamos a hablar con un entrevistado que estuvo saliendo por varios medios contando la realidad de cómo se financian algunos políticos. Vamos a hacerle preguntas que no le hicieron otros, justamente para que cuente sin ataduras la realidad detrás de muchas de las figuras importantes que vos ves hoy en las listas, que vas a ver en una semana y pico en las listas. Pero también vamos a hablar, por supuesto, con otros de los personajes que vienen a hacer un cambio, a recambiar estos aires tan viciados que están del otro lado. Lo tenemos conectado ya para conversar con nosotros, por ejemplo, a Daniel Lipovetsky, que es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Se desconectó. Bueno, ahora vamos a... Cuando vuelva a conectarse lo ponemos nuevamente a Daniel, que es candidato nacional, decía, para conversar con él por algunos de los... Me interesaron algunos de los spots que estuvo haciendo sobre las consecuencias de la motosierra de Javier Milei, sobre la timba, las consecuencias de la timba que está haciendo Toto Caputo y demás. Esta semana lo viajó Javier Milei a Estados Unidos. Vergonzoso es poco para adjetivar lo que implicó esa entrega absoluta. Se le decía a lo de Menem relaciones carnales. Bueno, esto es más allá de eso. Es entregarle absolutamente todo a cambio de unos billetes más para la lotería de Toto. Que además no es ayudar a Milei, no es ayudar a los argentinos, perdón. Tampoco es ayudar a Milei, es ayudar a las empresas gringas que apostaron a Toto y le fue mal. Lo dice el New York Times, que el salvataje de $20.000 millones de Estados Unidos en medio de un recorte absoluto del presupuesto. Hay $0 en Estados Unidos en este momento para pagar salarios. Los funcionarios estadounidenses en este momento no están cobrando sueldo. Muchos otros están suspendidos en sus casas porque el Congreso no le aprobó la renovación del presupuesto a Donald Trump, porque él buscaba imponer un ajuste escandaloso. No tiene presupuesto. Allá funciona de otra manera que acá. Acá se prorroga el anterior. Allá no hay plata. $0. Bueno, en medio de todo esto, el New York Times cuenta que esos $20.000 millones que Scott Bessent le va a dar a Caputo son para salvar a las empresas gringas. Las que se metieron en el rulo creyendo en la promesa de Milei de que iban a poder hacer ganancias extraordinarias y llevarse todo afuera. Bueno, lo estuvieron haciendo durante bastante tiempo. Quedaron atrapados en medio de esta escasez de dólares y por eso es que ahora necesitan un salvataje. Es para salvar a los propios, no te preocupes que a vos no te va a llevar $1. No te va a llevar nada, absolutamente nada. O te llegó algo cuando fue el blanqueo, o te llegó algo cuando vino el FMI a traer otros $20.000 millones. O te llegó algo cuando anunciaron el RIGI. No, la realidad es que nada de esto es para vos. Nada de esto es para mejorar tu calidad de vida, nada de esto es para los jubilados, nada de esto es para los discapacitados. Aunque
en realidad, al gobierno le sobra mucha plata. Le sobran 15 mil millones de dólares de la reimpresión de boletas, que dice que ahora la puede hacer. Pero además, ahora en un rato te voy a mostrar un informe de una universidad nacional que es muy interesante. En un ratito te lo muestro, porque te cuenta, te revela detrás cuánta guita implica ayudar a las personas que más lo necesitan. En un ratito te lo muestro eso, porque ahora lo tenemos ahora sí conectado del otro lado a Daniel Lipovetsky, candidato a diputado nacional, decía, que se para de la vereda de enfrente de Javier Milei. ¿Qué tal, Lipovetsky? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias por atendernos. Eh, Decía que me resultan muy interesantes algunos de los spots que estás mostrando, donde hablas de la vaca atada que cree el gobierno que tiene, con la timba, y también de las consecuencias que mostrás del ajuste a los más vulnerables, que son los discapacitados, que son los jubilados también. Ay, no sé si se cortó, me parece se cortó la comunicación ahí con Daniel. Bueno, ahora cuando podamos. No sé si tendrá mala señal él o qué problema llegará a tener de conexión. Pero bueno. Ah, bueno, cuando lo podamos resolver es un tema técnico. Cuando lo podamos resolver avísame, porfa. Moisés. Mientras tanto vamos a ver el informe, ¿sí? Que decía. Y les pido disculpas a la audiencia por este arranque un poco desordenado. Pero son temas que pueden suceder, por supuesto. ¿Lo tenemos ahí de nuevo? Bueno, ahora sí, Daniel, se nos había cortado. Te decía, me interesa hablar de las consecuencias del ajuste del gobierno, que es parte de tu campaña. Mira, la verdad que sí, es tremendo lo que estamos viendo. Yo camino la ciudad todos los días, hablo con la gente y no hay sector que vos preguntes y hables que no la esté pasando mal. Los únicos grandes ganadores de este plan económico son los grandes capitales especulativos del carry trade, ¿no? Los socios de amigos de Toto Caputo y de Milei, que es los únicos que se la están llevando en palas, mientras el resto de los argentinos la pasan muy, muy mal. Ni te digo algunos sectores específicos, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Es tremendo lo que está pasando. El gobierno, por supuesto, que no solamente ha vetado la ley de emergencia en discapacidad, sino que ha congelado los aportes que le tiene que hacer el Estado a esas personas para ayudarlos. Y hoy los centros que atienden a esas personas están en una situación desesperante. Yo estuve en uno que es el Centro de Parálisis Cerebral, que está al borde del cierre, porque claramente se va quedando sin pacientes, porque los pacientes no pueden ni siquiera ir a sus tratamientos porque el transporte. Ahí Te está. decía, ¿no? Entonces, realmente, vos pensás que, por ejemplo, esas personas tienen que llevar a sus hijos en un transporte especial, los que tienen problemas de movilidad, y para eso necesitan un subsidio del Estado que lo tiene congelado Milei desde hace un año, y por lo tanto los transportistas no los llevan más a esas personas. Después, lo que tiene que ver con los jubilados, ¿no? Ganan una miseria, el gobierno mira, se llena la boca diciendo que bajó la pobreza, que claramente hacen un biribiri, un dibujito, que establece que una persona que vive sola y gana 380.000 pesos no es pobre, es de clase media, con lo cual para el gobierno todos los que ganan la mínima más el bono, que son 382.000 pesos, son de clase media, mientras por supuesto que son pobres, porque los medicamentos no lo pueden comprar y el gobierno les sacó los medicamentos gratis, porque los alquileres siguen aumentando, porque los alimentos siguen aumentando. Por lo tanto, realmente es un gobierno perverso que realmente el ajuste lo hace con la gente y la gente ya creo que no aguanta más y por eso recibieron el revés electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y yo creo que hoy en la elección del 26 van a volver a ser derrotados porque la gente ya no tiene más paciencia, ¿no? Ni puede aguantar más. Hay algunos que plantean que debería hacérsele juicio político a Milei. ¿Vos coincidís con eso? Sí, 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 yo creo que sí, porque en definitiva, mira, en otros momentos del país, por menos cosas se han cuestionado los presidentes desde el punto de vista institucional, ¿no? Después, independientemente de cómo haya resultado esos juicios políticos. Pero mira, lo que tiene que ver con la gestión es un desastre. No hay sector del Estado que se gestione bien. Después, por supuesto, ha incumplido los mandatos de otro poder, como el poder legislativo, cuando está incumpliendo, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad, diciendo que no podía asignar partidas presupuestarias. Y lo más grave es lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos, ¿no? Claramente yo creo que lo que está haciendo Milei con Estados Unidos es traición a la patria. Está tipificado por el artículo 215, si mal no recuerdo, del Código Penal, porque en definitiva está permitiendo que una potencia extranjera
intervenga en la economía de este país, algo que no ha pasado en ningún momento en nuestra historia, ni siquiera en la historia de otro país de Sudamérica, para que tengamos idea de lo que está pasando. Y realmente esto solamente puede ocurrir cuando el otro país lo permite. No es que Estados Unidos interviene en todas las economías directamente, ¿no? Después uno puede discutir los factores del imperialismo, pero intervenir como hizo ahora, comprando dólares para que el precio baje, comprando pesos, perdón, para que el precio baje del dólar, solamente eso lo puede hacer si un gobierno lo permite. Y este es un gobierno cipayo y eso implica traición a la patria y por lo tanto son todos condimentos que hace que realmente el Congreso por lo menos debería investigar si están dadas las condiciones para ser juzgado seguramente. Después veremos si se puede ser, si es condenado, ¿no? Pero si te votan a vos vas a buscar eso en el Congreso. Sí, yo acompañaría porque acabo de decir que están dadas las condiciones para eso, por supuesto, creo que están dadas las condiciones, sin lugar a dudas. Y esto que no se entienda, no estoy hablando ni de rompimiento de las instituciones ni nada, porque el juicio político está previsto en la Constitución Nacional. No estamos hablando de un golpe ni una interrupción democrática, sino de un procedimiento que está plasmado en la Constitución para cuando un presidente no está cumpliendo con el mandato, digamos, por el cual ha sido elegido, ¿no? No sé si leíste varios de los tweets de una de tus pares, también candidata a diputada nacional, a renovar su banca, Sabrina Ahmeyet, sobre las Malvinas, donde básicamente pide que seamos colonia también en otro de los tweets, de nuevo, o colonia británica, dice que las Malvinas no son argentinas. ¿Qué pensás de todo esto? La verdad que no me sorprende porque, por supuesto, forma parte de un espacio político que hoy es los libertarios, digamos, ¿no? El gobierno. Es un gobierno que realmente no tiene ningún tipo no defiende nuestra soberanía, ni por supuesto no tiene ningún tipo de condimentos de nacionalismo, por supuesto. Milei en primer lugar, que también ha dicho cosas parecidas, pero la verdad que lo de Ahmeyet me lamento un poco más porque en definitiva en algún momento participamos en un mismo espacio, más allá de que Sí. estoy en las antípodas en muchos de sus pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, pero de alguna manera No, pero vos formaste marca parte las del PRO. claras de... Claro, exactamente, cuando fuimos, ella también. si bien no compartimos en ningún momento ningún espacio institucional y ella se sumó al PRO ya en la etapa de derechización del PRO, de cuando yo ya me estaba alejando, por eso creo que se sumó, ¿no? Porque en definitiva ella tiene un pensamiento muy de derecha y yo muy parecido al de los libertarios, y yo claramente a partir de que el PRO inició ese proceso de derechización, que te diría que yo lo pongo a partir de la segunda parte del mandato de Mauricio Macri, a partir del 2017 en adelante, bueno, por supuesto fui paulatinamente alejando y bueno, por supuesto el punto de eclosión fue cuando Macri decidió entregar el PRO a la Libertad Avanza en el vergonzoso pacto de Acasuso del 2023, ¿no? Y ahora se viene una reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. Después de las elecciones dijo Milei que son cambios que nos van a beneficiar a todos, pero no sé si no se anima a presentarlo antes porque no nos van a gustar o qué. Vos que lo conocés bien al PRO de cerca y también lo conocés a Mauricio Macri, en esta negociación que tuvo con Milei, ¿no habrá metido también mano ahí para hacer algunos de los cambios que había querido cuando fue presidente y no pudo? Que es que nos jubilemos, se jubilen solamente los ricos, por ejemplo. Mira, posiblemente. Yo igual, mira, acá yo creo que se lo sobrevalora mucho a Mauricio en cuanto a su influencia sobre este gobierno. Yo creo que este gobierno de por sí solo ya representa pensamientos de ultraderecha. No necesita que Mauricio haga influencia para que de alguna manera haga las cosas que está haciendo. Milei las decía en campaña, las decía antes. Así que, más allá de que Mauricio pueda haber ejercido algún tipo de influencia, Milei las piensa sin lugar a dudas, y por supuesto que son todas contraproducentes para los argentinos. Mira, en esto hay que ser muy claro. Para que crezca el empleo en la Argentina no necesitas quitarle derechos a los trabajadores, necesitas pensar en producción, en desarrollo, en industrialización, en cuidar tu mercado interno, en cuidar las pymes, todas cosas que son malas palabras para este gobierno. Milei nunca las nombra. Fíjate, si analizás los discursos de Milei, no hay ni una vez que nombre ni a las pymes, ni a las industrias, ni a la producción. No, son palabras que no existen. Por lo tanto, esa es la manera que crezca el empleo, no quitándole derechos a los trabajadores. Y no es una cosa dogmática, te lo estoy diciendo, porque lo pienso nada más desde el punto de vista ideológico. Lo demuestra el propio gobierno. Este gobierno ya hizo una reforma laboral con la ley Bases, reformó derogó la ley 24, la ley nacional de empleo, la 24013 y la ley 25323, que eran leyes que establecían
sanciones para los empleadores que tenían trabajadores en negro y establecía incrementos indemnizatorios para a favor de los trabajadores que estaban en negro. Las derogó y a pesar de eso, desde que esas leyes se derogaron, que fue, te digo que si mal no recuerdo, marzo-abril del año pasado, hasta hoy el empleo bajó, no creció. Además, se perdieron como alrededor de entre 300 y 500 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, es falso que el empleo vaya a crecer porque quitemos derechos a los trabajadores. A mí me parece que si queremos crecer, estimulemos a las pymes. Quizá, por supuesto, podemos bajar los impuestos al trabajo que pagan las pymes, ¿no? Porque hay una cuestión que pasa en la es que tanto las leyes laborales como las leyes impositivas son iguales para una empresa multinacional como para una pyme de 2 empleados. Me parece que son cosas que uno puede pensar en modificarlas, porque en definitiva a quienes tenemos que sobre todo apoyar son las pymes, que son las que dan más empleo en la Argentina y que por supuesto tienen mucho menos condiciones económicas para poder afrontar el costo de tener muchos empleados. Por lo tanto, hay que ayudarlas a que paguen menos costos impositivos y con eso puedan de alguna manera contratar más gente, que es lo que necesitamos hoy pensar. Pero claramente ninguno de estos proyectos impulsar mi ley son a favor de la gente, por eso, como bien vos decías, los anuncia ahora, pero no lo muestra. Pero hay que ser muy claro, ¿no? Estamos a 10 días de las elecciones. Si Milei pierde esta elección y vota candidatos que tenemos una posición muy clara en contra de estas leyes, seguramente estas leyes no van a avanzar, a pesar de que tengan el apoyo de Mauricio Macri y del PRO, como bien acabas de decir vos, ¿no? Vos que lo conocés bien, yo no me parece que no hay una persona que haya tratado con Mauricio Macri que hable bien de él después. Es una persona bastante tramposa, me comentan. Y Milei lo mismo, todos los cercanos a él son ex amigos, no tiene ningún amigo vigente, pues son de traicionar al que hace acuerdo. Macri, lo mismo, entiendo, ¿no? No sé cómo los describirías a los dos. Mira, yo los diferenciaría, ¿no? A pesar de que, por supuesto, que hoy son socios, Macri es un socio minoritario en este marco, pero son socios. Milei es una persona que no tiene amigos y no tiene relaciones personales. Nunca pudo construir un vínculo familiar siquiera, una construcción de una pareja por lo menos mínimamente estable, y esto habla de alguna manera de sus características personales. Y cuando una persona es así, es muy difícil que después pueda ser buena gobernando, porque en definitiva lo que muchas veces se soslaya cuando se hacen los análisis políticos de un dirigente es las condiciones personales. Se ha teorizado mucho de esto, hay libros, la teoría de la decisión, de cómo se toman las decisiones a nivel político, y todas esas cosas, además de los componentes ideológicos y factores de poder y un montón de otras cosas, también influye en lo personal. Y en Milei las cuestiones personales son realmente desastrosas. Por lo tanto, es un tipo que no tiene ningún tipo de empatía. Porque vos, para tener amigos, tenés que ser empático. A ver, viene un amigo y te dice, che, estoy mal, vos lo escuchás, lo tratás de entender, recomendarle. Para eso están los amigos en esos momentos. Bueno, Milei, esas situaciones, si las vivió, no fue efectivo porque no tiene amigos. Y seguramente ni siquiera las vivió porque no llegó ese vínculo. Por lo tanto, desde ahí, todo su gobierno está contaminado de este factor personal y lo estamos viendo hoy, que por supuesto implica también no cumplir ningún tipo de acuerdo. Macri, te diría que quizá tenga un componente más fuerte desde el punto de vista ideológico. Quizá en lo personal, te diría que es un tipo que tiene por lo menos una construcción de vínculos personales, tanto familiares como de amistad, y por lo tanto yo creo que ahí lo que más son sus condiciones más ideológicas y de alguna manera y de clase, que lo que tiene que ver con las condiciones personales, que me parece que en Milei son muy presentes, ¿no? Bien, gracias Daniel por este contacto y bueno, éxitos para los comicios ahora el domingo 26. Bueno, muchas gracias, se vota con boleta única, todos los que quieran votar, lista 8, parteral, pues tiene que poner la cruz en candidatos a diputados nacionales, porque hay que acordarse que poner 2 cruces, una a senadores y una a diputados el 26 de octubre, y todos a votar, que es muy importante derrotar al gobierno. Bueno, este era Daniel Lipovetsky, entonces candidato a diputado nacional. Y para estas elecciones, La Libertad Avanza tuvo algunos problemitas. Justamente tenía a José Luis Espert como primero en la lista, lo bajó por narco, porque le estaban dando mal las encuestas en realidad al narco. Y ahora vas a ver un video de Ludentín justamente explicando todas estas cosas, explicando qué va a pasar el domingo siguiente, el otro, el domingo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te vas a encontrar ahí? Y yo nada más te hago una mínima aclaración, que es entre la preparación de este video y el lanzamiento de este programa, hubo una novedad, que es que la justicia definió que Diego Santilli va a ir primero. No se van a reimprimir, pero sí va a ir
primero en la lista por encima de Karen Reinhardt. Esta es la explicación de Lugentin sobre toda esta ensalada que sucedió en La Libertad Avanza. Firmó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales. Una decisión que estaba dudosa, dado que Santilli ocupaba el tercer lugar de esa lista, y quien ocupaba el segundo lugar era Karen Reinhardt, que a toda costa el gobierno quería evitar que encabece la lista dada su baja popularidad. Esa decisión resultó favorable para el gobierno. Ahora bien, la que se encamina a no serlo es la de la reimpresión de boletas, porque todo indica que los votantes en el cuarto oscuro en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires se van a encontrar en la boleta única con la carita de José Luis Espert. Ojo, todavía falta la última instancia, que es la decisión de la Cámara Nacional Electoral, pero quien lo anticipa es el fiscal electoral Ramírez González, que ya dijo que no se llegaría en tiempo y forma a las próximas elecciones. Para los distraídos, ¿por qué el gobierno nacional corre a José Luis Espert de ese lugar? Bueno, porque la intención de voto venía bajando a pique a partir de las investigaciones que surgieron en cuanto a su vínculo con el narcotráfico. Ya estamos en cuenta regresiva para el próximo capítulo, que será el 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales. Otro capítulo es cómo se vota con boleta única, te lo cuento en el próximo si te parece, pero vos, ¿ya tenés tu decisión? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Bueno, y seguimos aquí en Deuda Prometida. Lo tenemos del otro lado conectado a Santiago Cunio, que es justamente uno de los candidatos para el Congreso de la Nación y una de las personas que más conoce además a Javier Milei, y una de las personas que desde el primer día, lo recuerdo porque yo estaba en un canal de televisión y lo teníamos como invitado frecuente a él, desde el primer día explicando por qué la gravedad de tener a un presidente como Milei en funciones. Justamente después estuvimos viendo las consecuencias de lo que sucedió. Cunio, ¿qué tal? Buenos días, aquí Ezequiel Orlando lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Buen día, un placer saludarte. El placer es nuestro. Bueno, primero que nada pregunto cuáles son las propuestas para llevar al Congreso de la Nación, ¿no? La razón por la que se está postulando ahora en estas legislativas. Bueno, nosotros tenemos dos paquetes distintos de propuestas legislativas que llevamos al Congreso. Unas son estructurales y las otras son de emergencia. Uh-huh. Obviamente el pueblo argentino necesita recomponer la panza vacía y el salario deteriorado, con lo cual llevamos un paquete de medidas urgentes, como por ejemplo la eliminación del IVA a los alimentos, que es un peaje criminal a la pobreza y a la desocupación, de cobrarle a la jefa de hogar, que puede tener 4 o 5 hijos, un peaje llamado impuesto al valor agregado sobre la polenta, los fideos, la leche o el azúcar que necesita para alimentar a sus hijos y llevar un pan a la mesa. Encima ese IVA queda 90 días como crédito fiscal de las corporaciones monopólicas y oligopólicas de la cartelización de precios de la comida, como pueden ser el supermercadismo de Carrefour, Coto o Unilever. Y eso hace que estas empresas no solo obliguen al pueblo argentino a pagar un impuesto por la comida, sino que se toman un crédito fiscal de 90 días sin intereses, mientras que la gente, si tiene que ir a pagar la tarjeta de crédito que utilizó para ir a comprar esa comida por la que paga impuestos, termina pagando el 65% de tasa de interés anual. Así que lo primero que vamos a hacer es devolverle la recomposición salarial directa de la eliminación del IVA a los alimentos, que como te digo es un acto criminal que ninguno de los partidos que se proponen para ir al Congreso está dispuesto a hacer si no lo generamos nosotros, porque queda clara la complicidad de todos, porque todos esos reciben los aportes de estas empresas para sus campañas. El segundo término, la eliminación del impuesto a las ganancias, que es un acto criminal también. Y nosotros, obviamente, como proponemos la reforma de la Constitución para salir del modelo republicano hacia el modelo confederal, proponemos darle rango constitucional como derecho de los obreros y de los trabajadores argentinos el salario, para que ningún loco desquiciado vuelva a ponerle un gravamen al derecho de los trabajadores al justo salario
en base al justo esfuerzo. La tercera medida es terminar con el anatocismo, derogar la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y Videla, y que la gente no siga pagando la capitalización de intereses en tarjetas de crédito que luego vuelven a cargar intereses sobre el capital acumulado del interés acumulado. Que eso es robarle la capacidad adquisitiva a la clase media argentina, que es la que impulsa y es el motor de la economía que genera empleo y el dinamismo comercial que hoy está muerto y enterrado en el cementerio neoliberal salvaje del ajuste. En medio de todas estas medidas, Sí. obviamente, tenemos un sistema de inversión directa de capitales argentinos sin deuda, porque obviamente hay que defoltear todas las deudas ilegítimas y pasar a un sistema de capitalización, y eso significa que todos los exportadores primarios, por ejemplo la soja o el petróleo, tengan que reinvertir el 50% de su renta anual en proyectos productivos con valor agregado exportable, y si no lo hacen no podrán tocar las exportaciones y no podrán hacerse del dinero de las liquidaciones exportables. Bien. De esta manera el capital vuelve a ser invertido en la Argentina, los ricos serán más ricos pero tendrán que trabajar y se terminará la usura de un capitalismo salvaje donde el dinero da dinero sin trabajar y expulsa a los trabajadores y a los asalariados del sistema hacia la pobreza y la marginalidad. Vos, Por el otro lado, Sí. en lo estructural, sí. vamos con el juicio político para la destitución de este gobierno. Eso implica la destitución de Milei y Villarruel, que claramente son Videla y Martínez de Oz en el siglo XXI, y son los herederos de aquellos genocidas. Y, obviamente, concluidas estas etapas, la reforma de la Constitución, que se hace imperiosa para salir de este modelo de dependencia, frustración y factoría espantosa a la que hemos llegado, y que hoy la foto de Washington mostrará cómo un presidente argentino se arrastra como un perro frente a su dueño. Eso te quería consultar, Santiago. ¿Cómo ves lo de Estados Unidos? Milei yendo a reunirse con Donald Trump de nuevo, las tropas estadounidenses que tienen permiso por decreto, no por el Congreso, para ingresar a hacer ejercicios militares en 3 puntos distintos del país. ¿Cómo ves todo eso? ¿Están entregando todo? Parece. Argentina tiene un gobierno de ocupación que encima ha sido tan berreta y tan mal administrado que ahora directamente sus dueños, los dueños de las mascotas que pusieron en la Casa de Gobierno, han decidido la invasión directa, la intromisión en la política económica financiera de los argentinos y la invasión territorial, con lo cual los argentinos estamos otra vez en la contradicción fundamental de patria o colonia, liberación o dependencia, pueblo antipueblo, Braden o Perón, y ahora será Lamelas o Cunio. ¿Y cómo ves lo de los ejercicios militares de las tropas estadounidenses autorizadas por decreto en 3 distintos puntos del país? Parece como que les interesa conocer el territorio. Amigo, es una pregunta absurda. ¿Cómo voy a ver una invasión? Claro, Lo que hay que hacer es resistir y triunfar sobre este modelo de ocupación imperante. Tenemos que ser enemigos de este gobierno y de sus mandantes. Y hasta que no consigamos la victoria, no descansar ni dormir. Lo conoces a Milei vos bastante bien, porque trabajaste con él durante bastante tiempo en televisión. Lo de Karina Milei, no sé si a ella la llegaste a conocer en algún momento, que se queda con el 3% de los medicamentos para los discapacitados, ¿te sorprendió? No, porque eso lo hacía también el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Las coimas y la corrupción es un problema republicano. La república es un sistema corrupto y corrompedor. Con lo cual todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, sea quien sea, Cristina, Alberto, Macri, Milei, tienen funcionarios corruptos en el Poder Ejecutivo que terminan siempre detonando a lo largo del ejercicio del gobierno. El sistema es corrupto y corrompe a las personas. Entonces, que haya un funcionario que se quede con un retorno es parte de todos los gobiernos. López tiró los bolsos arriba del convento, Karina se queda con el 3%, y así sigue la vida, porque lo corrupto es el sistema, por eso hay que salir de la República. Claro, pero Milei venía a cambiar con todo eso, dijo, a eliminar la casta y hacer una renovación de todo el sistema político integrado. Por eso pregunto. El sistema republicano siempre le pone un chupetín a la gente para que cometa la imbecilidad de ir al basurero a sacarle el polvo a los candidatos basura para que nada cambie. Fíjate cómo se plantea esta elección. Esta elección, salvo nosotros que estamos haciendo propuestas concretas para sacar al pueblo argentino de esta miserable realidad,
son baldes de mierda que vuelan de un lado al otro entre corruptos de Fuerza Patria y corruptos de La Libertad Avanza. Por eso le decimos a la gente que es tiempo no de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, para que esto deje de ser un looping y pensar que un clavo saca otro clavo y después te quedás con los dos clavos. Porque esto es una víbora bicéfala. Son dos cabezas de un mismo cuerpo que responden a los mismos mandantes y se financian de la misma corrupción. Lo de Libra, ¿cómo lo viste en el caso de Milei? Justamente que eso es algo personal de él, que, insisto, vos lo conociste durante bastante tiempo. Entramos en terrenos que, te vuelvo a repetir, me parecen intrascendentes. Libra es un acto de corrupción que tendrá que explicar en la justicia de Estados Unidos, donde seguramente la va a pasar muy mal, y Cristina tiene que explicar los sauces y Otesur. O sea, también es personal, porque son hoteles de ella, no del Estado, ni en función de su cargo público. Entonces, la realidad es que vos te quedás en las cosas menores. Son cosas absolutamente menores. Bien. Y lo más grave para vos es lo que decías recién de la ocupación. Lo más grave es tener un gobierno de ocupación y que te distraigan con títulos pelotudos. Si nosotros retomamos el control del Estado y los patriotas volvemos a ser gobierno, todos los hechos de corrupción no solo se van a desvanecer, sino que vamos a poder obtener justicia finalmente y por fin con respecto a este modelo republicano saqueador y de dependencia que nos llevó a tener una ministra de Seguridad que trabaja para el Mossad y la CIA. Sabrina Ahmeyet diciendo que las Malvinas no tienen que ser argentinas, también es algo que tiene que ver porque es candidata ella de La Libertad Avanza ahora también. Cualquiera que diga que las Malvinas no son argentinas es un traidor a la patria, y en mi mundo los traidores a la patria se fusilan. Epa, ¿no es mucho? No es mucho. Los traidores a la patria deben pagar con la vida igual que los delitos aberrantes. Y en la reforma de la Constitución que proponemos, la traición a la patria tiene pena de muerte. Y lo de Spert, ¿cómo lo evaluás? Que haya sido financiado por un narco y después se tuvo que bajar de la lista para no competir. Cristina y Cobo recibieron los cheques de Forza con el triple crimen de General Rodríguez de un laboratorio de narcos que terminó con el triple crimen. Los narcos se filtran en todas las campañas porque la narcopolítica hace rato que llegó a la Argentina. Bien. Cunio, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, y convoco a los bonaerenses a votar con compromiso. Somos los hijos de Juan Manuel de Rosas, de una tierra próspera y confederal. Es tiempo de salir de este juego perverso entre corruptos de un lado y corruptos del otro. Un abrazo. Santiago Cunio, entonces, candidato a diputado nacional por el Movimiento Democrático Confederal, es el partido de él, donde bueno, no me parecía atinado ponerme a debatir con él su ideología, sino simplemente darle micrófono para que comente. No quiso tampoco mucho detalle sobre el prontuario de Javier Milei, que es lo que también le tiene miedo el presidente de la Nación. Prefirió hacer una comparativa continua con el kirchnerismo. No me parece mal que lo plantee él de esa manera. Me parece que hay muchos matices, ¿no? Por supuesto, entre una cosa y la otra, para decirlo de alguna manera suave. Vamos a ir a una noticia positiva, vamos a ir a una buena noticia también para contarte, que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las vacaciones, tiene que ver con el verano. Justamente ahora que sale la temporada de turismo, la verdad que muchas provincias le está yendo muy mal porque tuvieron muy poco movimiento en el verano pasado, bueno, por culpa de Milei. Ahora tratando de atajarse a eso y tratando de promover, buscando reflotar políticas que sirvieron, como la que fue el previaje. Hay una provincia que va a sacar su versión local. El previaje riojano sería que fue lo que anunció la provincia de La Rioja. Van a hacer entonces una suerte de previaje por la que vos te devuelven el 50% de lo que gastes en lo que compres ahora para hospedaje, turismo, guías, etcétera. Te devuelven el 50% en chachos, que son estos billetes, esta suerte de cuasimoneda que había lanzado la provincia el año pasado y recompró todos los que había emitido. Bueno, ahora los va a sacar, entonces devolviéndote el 50% de lo que vos gastes en chachos para que lo consumas allá en todos los comercios adheridos.
Fuimos a la Casa de La Rioja para la presentación, hablamos con José Rosa, el secretario de Turismo, y también con el gobernador Ricardo Quintela. Esta es la cobertura entonces de Deuda Prometida de el anuncio, el lanzamiento de la temporada de verano de la provincia. Debe más de 1.200 millones de dólares la nación a la provincia. Espero que algún día la Corte se digne a evaluar y analizar que no es un problema de un gobierno, es un problema de los ciudadanos riojanos, de las ciudadanas riojanas, que están pasando por situaciones difíciles, que de tener esos recursos no la pasaría. La verdad que estamos en una situación altamente dificultosa y tener que soportar que el presidente diga que 12 millones de argentinos sacó de la pobreza, me parece que es una burla al conjunto del pueblo argentino. No viven en La Rioja esos 12 millones. No viven en La Rioja, no están en la Argentina, o si están, que por favor le pido al presidente que nos diga quiénes son los 12 millones que sacaron de la pobreza. ¿Quiénes son? En el sector pasivo no está, en el sector de los discapacitados tampoco, en el sector de los universitarios tampoco, en el sistema sanitario tampoco. Que nos diga dónde están, los industriales tampoco. Se están fundiendo todo. Por último, usted decía que hay un modelo diferente, ese es el modelo riojano. ¿Cuál es lo que presentan en la provincia para enfrentar al gobierno nacional? Es un modelo simple, sencillo. Simple y sencillo, la reactivación de la economía de un país pasa por la apertura de las industrias, por el estímulo a las industrias, por ampliar la base productiva de nuestro país, por tener una política extractivista, pero no extractivista de la que tienen los que nos vienen a saquear a nosotros, sino que nosotros podamos tener empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, que podamos con todo el sector hidrocarburífero, lo podamos explotar nosotros, lo podamos comercializar nosotros y podamos beneficiarnos nosotros los argentinos. Lo mismo con el tema de la minería, lo mismo con el sector vitícola, lo mismo con el sector agroganadero, lo mismo con todos los sectores de la economía de nuestro país. Es tan rico nuestro país que al decir del ex presidente Eduardo Duhalde, la Argentina está condenada al éxito, porque esta es la verdad. A pesar de que somos malos gobernantes, la economía de la República Argentina es tan voluminosa que no la podemos fundir. ¿De qué se tratan los programas de turismo que están ahora lanzando, incentivando para el verano? La clara decisión pública de que se puede, a través de la política pública, generar dos herramientas. Una para sostener el sector, que es el impulso turístico 50-50, para que la gente de nuestro sector turístico pueda renovar y pueda seguir hablando de crecimiento. Y el previaje riojano, que bueno, cuenta con esa particularidad de que todo el mundo sabe, ya tuvimos 6 ediciones de previaje nacional, que puede viajar con un 50%, pero esta particularidad que se devuelven a través de los chachos. De una manera muy simple, un turista llega a la provincia, puede a través de 2 noches de alojamiento generar esa factura a nombre de él o de una agencia de viaje, y se va a los centros de canje, y si gastaste 300.000 pesos, te damos 150.000 chachos. Y esos chachos los podés usar en todo el circuito económico de la provincia, pero reciben estaciones de servicio, guía, artesanos, más noches de alojamiento. Digo, la verdad que es viajar por un 50% menos. Es hasta 150.000 pesos adicional a la compra. Por factura, porque si vos haces 2 noches de alojamiento en la provincia, en la capital, por ejemplo, y haces ese canje, y después te vas al interior, al Bermejo, y tenés otra factura más, y cada una podés canjearla nuevamente. Claro que sí. ¿Cuál es la expectativa de ustedes con esto? Mucha, mucha gente que siga saliendo a hacer turismo en el país, elija la provincia de La Rioja. Hemos mostrado a través de la promoción y de los videos y demás que hemos hecho obras de infraestructura en los 18 departamentos. Quienes ya conocieron se van a encontrar una Rioja diferente, con rutas del vino, con mucho más servicio, con esa identidad que también nos ayudan con este lanzamiento de la Chaya, ¿no? Que también es una fiesta identitaria y que es un motorcito de tracción y que seguramente hará que mucha gente nos elija para las fiestas y festivales. ¿Las fechas me recordás? 13, 14 y 15 de febrero, la fiesta nacional de la Chaya, tenemos el Chayero sanagasteño en enero, y bueno, seguramente muchas otras fiestas populares que se van a ir confirmando y que vamos a seguir subiéndola a esa grilla, porque son fiestas muy importantes y te juro que hay muy buenas fiestas de folclore a nivel nacional, pero la Chaya tiene esa particularidad que la tenés que vivir, que la vivís ahí abajo, como en la experiencia. No es tan solo el show del escenario, sino que la Chaya se vive ahí, con las chayas barriales, antes de hacer el ingreso al gran festival. Así que invitamos a la gente que vaya y descubra una Rioja de experiencias.
Bueno, y después de la entrevista que vieron recién, que lo habíamos hecho esta semana al gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires porque la tenemos aquí con nosotros a Jimena López, que es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Es la segunda que vas a ver en la lista, vas a ver su cara, la de ella sí va a estar. En la lista cuando vayas a encontrar la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por venir. Bueno, buenos días, también buenas tardes, noches. La de la camisa rosa, digo yo, que soy la de la camisa rosa para que se distinga. Sí, estoy en la boleta con Jorge Tayana. Un placer estar acá y estar en la recorrida, ¿no? de una campaña nacional. Es la primera vez que estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires en campaña. Conozco muchos lugares, pero no es lo mismo la responsabilidad de una campaña, de llevar el mensaje de Fuerza Patria, de juntarme con diferentes sectores, así que un desafío enorme, sí. ¿Y cómo estás viendo la situación en la provincia? La situación en la provincia, en general, cuando nos juntamos con la gente, con diferentes vecinos, con diferentes situaciones, porque nos hemos juntado con emprendedoras, con comerciantes, con personas con discapacidad, todos coinciden en que esto no se aguanta más, el nivel de crueldad que tiene el gobierno nacional para no poner un peso en la producción, no poner un peso en el desarrollo, en los asalariados. O sea, pensá que perdimos en lo que va del año 200.000 puestos de trabajo. Y el tema es el después. O sea, detrás de todos esos números tan fríos, si se quiere, hay gente que tiene un proyecto de familia, que tiene una casa, que tiene deudas, que tiene crédito, que tiene a cargo hijos con discapacidad. La verdad es doloroso ver que teniendo todo para hacer un mejor país, nos gobierne quien nos gobierna, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando te ve a vos? Cuando te ve y a vos, a Tayana, a otros de los candidatos, ¿qué es lo que te dice que siente? ¿Qué es lo que te dice que le falta? ¿Qué es lo que te dice que necesita? Nosotras básicamente lo que vemos es mucha angustia, que a mí me preocupa. A mí me preocupa mucho la cuestión económica, pero más me preocupa que se altere la paz social de las familias en este momento, que la gente esté tan angustiada para poder pagar servicios, para poder pagar comida. Mucha indignación, pero esa indignación se traduce en mucha angustia. Y eso empieza a afectar la salud mental, porque vos pensás que cualquier persona que pierde su trabajo, un hombre que pierde su trabajo, que siente que tiene una obligación de ser proveedor y demás, es probable que caiga en depresión. Y nosotros vemos que todo el tiempo hay una situación de ataque, de violencia desde el gobierno de Milei, con sectores que particularmente lo que quieren es resolver su vida cotidiana. O sea, nosotros hablamos ayer, estábamos en una reunión con diferentes personas y hay una emprendedora que contaba, mira, yo no puedo sacar crédito porque no sé si lo voy a pagar. Claro. Entonces, bueno, no venden. Sí, porque no venden o porque tienen que producir menos y lo que producen se lo comen en la diaria de su vida, de criar los hijos, de la comida. Entonces, la verdad, la situación es tristísima. El otro día el presidente habló en una entrevista con Feynman diciéndole a la gente que tenía que hacer un esfuerzo más. Sí, ¿cuál sería el esfuerzo más? También en el recital ese que dio en el Movistar Arenas dijo que estaban en la mitad del río. Nos viene ahogando, básicamente, si estamos en la mitad del río. ¿Cuál sería el esfuerzo más que tiene que poner la gente cuando ve que la deuda que se toma es para controlar el dólar en la Argentina? ¿Cuál sería el esfuerzo más que tiene que tomar la gente cuando se veta la emergencia en discapacidad, en pediatría, en universidades? ¿Qué esfuerzo más le podemos pedir a la población? El que tiene que hacer el esfuerzo de gobernar para todos y para todas la Argentina es él. O sea, no hay que pedirle un esfuerzo a la ciudadanía. La ciudadanía hace un esfuerzo todos los días cuando se levanta a laburar, cuando paga los impuestos, cuando cría a sus hijos, cuando los manda a la escuela. Ese es el esfuerzo que tienen que tener todos los días. No tienen que hacer un esfuerzo de angustia. ¿Y a dónde para nos lleva llegar este camino de angustia? Porque nos lleva, no sé, al objetivo de estar mejores. ¿Vos qué pensás? No, yo no creo que haya que estar mal para estar bien. No creo en ese eslogan de New Age. Estamos mal, pero podemos estar mejor. No, estamos mal. Hay que sacrificarse. No, yo no creo en esa concepción de la vida y mucho menos en pedirle un sacrificio a la ciudadanía. No me parece que sirva el sacrificio de la angustia en pos de una promesa que no se cumple. Es como tiene la misma lógica en otro nivel de Trump. Bueno, si al gobierno le va bien, nosotros le vamos a dar los apoyos. Bueno, no quiero el apoyo de Estados Unidos. Como lo va a dar, no lo quiero. Y no quiero que se sacrifique el pueblo porque tiene un presidente que no está a la altura
del cargo que está ejerciendo. Acá tenemos la bandera justamente de Argentina en la mesa en este programa siempre, como para Sí, hacer alusión a los colores que son nuestros, Sí, ¿no? tal cual. Por eso es tan importante. ¿Cómo ves el tema de Estados Unidos, esta súplica que le hace el presidente argentino al de Estados Unidos con una sumisión absoluta? absoluta, una entrega de soberanía que tiene que ver con estos minerales raros. Argentina es el único país que tiene uranio. Que se lo van a llevar, sí. Que plantean llevárselo. El uranio sirve para la carrera armamentística en la guerra. Claro, Entonces, Estados Unidos tiene armas nucleares. tiene Argentina armas no. nucleares. Entonces, Argentina me no. parece que hay que leer la letra chica de esta entrega que hacen en pos de una deuda que no sabemos para qué la va a tomar. Porque, o sea, no viene endeudándose para generar desarrollo. No es que nos apalancamos en deuda para tener crecimiento. Apalanca al país en deuda para básicamente controlar el mercado, para la timba financiera. Liquidan dólares, endeudamiento para liquidar dólares y en el medio la gente que no recibe ninguna presencia del Estado Nacional en su vida cotidiana. No hay obra pública, no hay inversión en salud, no hay inversión en ciencias. Todo lo que son enclaves para nosotros fuertes de nuestra ciudadanía los rompe por capricho, por interés, porque le importa ser más colonia que país en desarrollo, porque desconoce mucho del sistema estatal. Él no tiene ni idea. Cuando Massa le preguntaba, ¿conocés el programa que nosotros usamos para administrar el Estado? Que en Provincia de Buenos Aires se usa el GEDEVA y en Nación se usa también el mismo sistema para la despapelización. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, el desconocimiento y una planificación del orden del horror para destrozar todo es una combinación Pero explosiva. ¿El horror es planificado? Sí. El horror que sienten las Sí. familias que no llegan a fin de mes, que tienen que tomar un segundo laburo, un tercer laburo. Yo no creo que un economista, como dice él, que es especialista en crecimiento con y sin plata, no sepa lo que esté haciendo. Que yo no esté de acuerdo y que lo haga mal, no quiere decir que no sepa. Tiene a Caputo, que fue ya ministro de Economía, Caputo 1, Caputo 2, Sturzenegger, todos enemigos de la patria. O sea, entonces no me puede venir a decir que no sabe lo que está haciendo. Un economista que trabajó 12 años con Ernequian, no trabajó con una pyme, trabajó con un grupo empresarial de los más grandes de la Argentina. Entonces, sí creo que sabe lo que está haciendo y que claramente es un monigote de todos esos aliados que tiene, incluido Estados Unidos, pero que él sabe lo que está haciendo, que él sabe lo del retorno del 3% de Carin, el entramado mafioso que tiene en su estado, en su forma de gobierno. Sí, yo no creo que sea un inocente, para nada es inocente. Ni siquiera el Movistar Arena salió desde su inocencia. En el Movistar Arena dijo pasajes bíblicos. Sí. Es un mesiánico. Sí. Cantó también en otro idioma. Cantó la canción judía, que es una canción de casamiento, no es un himno de batalla israelí. Es una canción de casamiento que yo insisto que el mejor Twitter fue cantó como el venir Raquel. O sea, Lo leí en Twitter. eso es buenísima, porque vos decís, Es como si hubiera ido al escenario a cantar Venir Raquel en Argentina. Una digamos. de mis amigas es profesora de Yiddish, viene de la comunidad ortodoxa, y justamente yo le preguntaba, es una canción, de verdad es como un Venir Raquel para ellos, es una canción festiva que tiene que ver con que se hace en determinados lugares, casamiento, Claro. bar mitzvah, y él la cantó como si estuviese cantando una alabanza. Todo pareciera del orden de lo demencial. Ahora, que todo está pautado, programado con el objetivo de básicamente vaciar el Estado Nacional, eso no lo podemos perder de eje, porque en el medio de todo su circo nos olvidamos que hay 100 muertos del fentanilo, que la gente que tiene HIV no recibe tratamientos, que hay demora en los gente con cáncer tratamientos tampoco. oncológicos, Claro. que la obra de las Fuerzas Armadas, la obra social de las Fuerzas Armadas tiene demora de más de 7 meses en tratamientos oncológicos. Y casi quebrada está también. Casi quebrada. OFA. Y ahí hay un responsable que es Petri, Sí. yo le digo G.I. Joe, pero a ver, Y que pero le gusta el cosplay, sí, ellos pero- llegaron a todos, ellos llegaron a Bahía Blanca vestidos como si fuesen casi el pelotón de Rambo, Sí. con 32 grados de calor en Bahía Blanca. Yo soy bahiense también, nací en Bahía Blanca, en la época que ellos fueron, 32 grados de calor, y el presidente lo único que le dijo a gente que había perdido hasta las fotos de sus familiares es: Bahía Blanca tiene los recursos para resolver esto. Y vetó Confío la en que ley lo de van a resolver solos, emergencia. sí. Entonces, él cree que no está para gobernar. Cuando Feynman le pregunta... Feynman, aparte, que claramente no
no es cercano a nosotros, le pregunta, bueno, pero pasa esto, ¿eh? Y bueno, ¿y yo qué podría hacer? Sos el presidente, no sos el CEO de una empresa que no tiene nada que ver con la realidad social que estamos viviendo. Se Sos postuló el para el presidente cargo para resolver esos problemas. y fuiste elegido por la democracia y te postulaste para supuestamente dar crecimiento, terminar con la casta, con la corrupción, todas cosas que no pudo cumplir ninguna. Y en el medio, la gente que lo está padeciendo. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de compartir una charla con personas con discapacidad que nos decían, nosotros no queremos que nos cierren este lugar. Una persona con síndrome de Down, con ese nivel de angustia, si eso no es crueldad, que alguien me diga cómo define la crueldad. Lo del Movistar Arena también fue para tapar lo del narco. Que yo arrancaba la entrevista esta diciendo que vos sí vas a aparecer en la boleta única. Sí, yo soy la de la foto, no renuncié. Si quieren votar a Jimena López, tienen que elegir la boleta que tiene a Jimena López. No es un Colorado. No. Tatayana al lado. No bajamos a un Canoso para votar un Castaño, viste que hacen toda una vuelta carnero para explicar que básicamente su candidato que representa los valores de la libertad avanza tiene vinculaciones con el narcotráfico y lava plata del narcotráfico, y son mucho más que $200.000. Entonces, el contrato era por $1 millón. La verdad es... aparte yo pienso en alguien que está en su casa, viste que hace 3 meses que está esperando la caja con la medicación oncológica y que escucha todo esto y él no se puede sentar en un sillón a hacerse el tratamiento de quimioterapia. ¿Cómo le explica a esa persona que no somos todos iguales? ¿Cómo le explicas a alguien que está sufriendo porque le mataron una hija, que parte de la responsabilidad de que su hija haya sido asesinada tiene que ver con los discursos del odio que se siembran a nivel central y que adoctrinan varones para matar? ¿Cómo se lo explicas? Porque ese razonamiento no lo puede hacer alguien que está con un dolor inconmensurable en su vida. Ese es otro tema. ¿Existe la violencia machista en el mundo y en Argentina en particular? Venimos del triple narcofemicidio y después el doble femicidio de este hombre que mató a la ex pareja y a la ex suegra y secuestró a su hijo. Y un doble femicidio en Bahía Blanca. 9 femicidios en una semana, menos de una semana. Sí, hay violencia contra las mujeres y las diversidades en el mundo, y claramente hay una violencia machista en Argentina que es pregonada, defendida y puesta en la mesa desde el gobierno de Milei hacia nosotras. Él todo el tiempo reproduce lógicas de violencia, desde desconociendo las diferencias claras que tenemos los géneros y diciendo que es ideología de género hablar claramente de la división sexual del trabajo, de la sobrecarga que nosotras tenemos, de la imposibilidad del acceso que tenemos del crédito las mujeres, de que somos las más pobres entre las más pobres. Desconocer todo eso, porque eso es numérico, eso es científico, no es una opinión. O sea, están en los números que ganamos el 29% menos, que pocas podemos conducir empresas. Durante el gobierno anterior se ocupó de hacer estas estadísticas. Y mucho antes de que existiera el Ministerio de las Mujeres, estaba también Eleonor Faur, había muchas mujeres estudiando la situación de otras mujeres, y me parece que mucha de la violencia machista que él pregona tiene un aditamento o un agregado, si se quiere, de eugenesia, de que son estéticamente superiores, de que son una raza superior. Y en gente que por ahí no está del todo formada críticamente, o en un varón que no tiene la red de contención que necesita tener, que no sabemos cómo fue su crianza, qué fue lo que pasó, cómo vivió la escuela, es probable que estas ideas de superioridad capilaricen. Porque las ideas de superioridad no entran en cualquier cabeza, entran en cabezas que están bastante rotas. Entonces, los que hablaron de superioridad en la historia mundial fueron personas que después cometieron atrocidades. Atrocidades, y aparte, y hay gente que no ha cometido las atrocidades como puede llegar a ser la de un dictador o la de un Hitler, pero que ha cometido que en su cabeza esas ideas capilarizan más fácil que alguien que está fortalecido. Por eso hay que educar a las infancias, a los jóvenes, a los varones. A las personas no escolarizadas y en otras formas de vincularse, que no sea la violencia no puede ser una opción entre personas. Podemos calentarnos, podemos apasionarnos, podemos morder la banquina. Ahora, la violencia sistemática hacia las mujeres es una forma cultural y se llama machismo. ¿Cómo te ves vos en el Congreso, que
vas a entrar, ¿no? Pero digo, depende de la elección, la cantidad de diputados que pueda meter Fuerza Patria. ¿Cómo ves el Congreso a partir del 10 de diciembre por los próximos 2 años? ¿Lo ves buscando ponerle un freno a las políticas de la motosierra? Sí, ya venimos con el ejercicio de frenar. Pero nos faltaron 6 votos para el tema de los jubilados. Exacto. Hay un problema por hay la un problema distribución, ¿no? de numérico que por ahí yo creo que va a mejorar después del 10 de diciembre con el ingreso de más legisladores y legisladoras para poder frenar por un lado este deterioro institucional que estamos teniendo desde que asumió Milei el gobierno y por otro lado poder generar una serie de propuestas que vayan de la mano con la vida cotidiana. Yo quiero poder hablar del acceso al crédito para mujeres emprendedoras. Hay infinidad de mujeres en la provincia de Buenos Aires que emprenden, algunas como único laburo, algunas para complemento de su salario, todas tenemos realidades diferentes. Pero esas mujeres hoy no pueden acceder al crédito fácilmente porque muchas están en el sector informal. Nosotros tenemos una comunidad en Necochea de 600 emprendedoras y son 600 realidades diferentes. Ahora, el Estado, con el crédito, con la política económica, no acompaña el desarrollo de esas mujeres. Y vos por cada mujer que sacás y que le permitís autonomía financiera, bajás los niveles de violencia, sacás a sus hijos de la pobreza. Hay un círculo que se da si nosotros entendemos que es estratégico mejorar la condición de vida de muchas de las mujeres. Entonces, queremos poder discutir cosas concretas. El tema es que el gobierno nos las hace bastante difíciles porque es decreto, veto, decreto, veto, decreto, veto. Es todo un juego, es un combo. Mandan la ley, no le gusta cómo salen, vetan, vuelve la ley. Volvemos a juntar el número para que la ley sea ley, la vuelven a sacar. Mañana a las 11 de la mañana hay una movilización del colectivo de personas con discapacidad, talleres protegidos, casas de día, lugares de internación, específicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, para reclamar que se ponga en funcionamiento la emergencia en discapacidad. Y ahí tenemos que estar todo el arco político que no pertenezca a la Libertad Avanza. Porque la Libertad Avanza tiene socios que le han sido bastante funcionales. Sí, por eso te preguntaba. Dentro del Congreso son varios. Pero más vale, dentro del Congreso son varios. Provincias que también, ¿no? Que ahora se presentan como novedosa alternativa electoral. Porque se escandalizan por cosas que ellos habilitaron con la ley de base. La ley de base tuvo socios, tuvo alianzas, tuvo de todo para que darle una serie de poderes extraordinarios a un presidente que claramente marcó un rumbo por fuera del país, por fuera de las personas, por fuera de la producción, por fuera de la industria. O sea, 18.000 pymes perdimos en lo que va del gobierno de Milei, 200.000 puestos de trabajo. O sea, la verdad, ¿cómo vamos a reestructurar el tejido social y productivo? Es la pregunta grande que nos tenemos que hacer todos quienes concebimos que la política es estar al servicio del pueblo. Y para cerrar, quiero que a cámara le digas al votante, esta es tu cámara, que le digas al votante que está descreído de la política, que no quiere ir a votar, que le parece que son todos iguales. ¿Por qué te debería elegir a vos el domingo 26? En principio porque tenemos otro proyecto de país, un país inclusivo, un país diferente, un país que integre, porque queremos discutir qué es un Estado eficiente. El Estado Nacional tiene la obligación de acompañar a los más vulnerables, porque no somos lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, y porque particularmente hay que tener una democracia fortalecida, y eso se da a través del Congreso de la Nación. Y porque yo me siento una laburante, yo más allá de ser una dirigente, una militante, yo trabajo en pos de mejorar las condiciones de vida en las comunidades que siempre he estado. Creo que el 26 de octubre se define mucho más que un Congreso de la Nación, se define la posibilidad de poner límite a esta crueldad. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Un lujo entonces terminar de esta manera el programa de hoy. Nos encuentran cada jueves a las 20 horas por el stream de Deuda Prometida. Nos siguen en redes sociales @Deuda Prometida. Estamos en cada plataforma y por supuesto nos leen todos los días en deudaprometida.com. Gracias a todo el equipo, a Luentín, a Carlos Caramelo, a Jimena Fuertes, a Micaela por supuesto, a Moisés, Martín, Walter y todos los que laburan cada día en Deuda Prometida. Nos encuentran, como te decía, en deudaprometida.com. Hoy hablamos entonces con Jimena López, la que van a ver en la lista de la boleta única el domingo próximo en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con el gobernador de la provincia de La Rioja. Hablamos con, como cada semana, con todos los personajes políticos y económicos más relevantes. Y nos reencontramos el jueves próximo a las 20 horas aquí en Deuda Prometida. Muchas gracias. Chao.